Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Sucesorio, contamos con el doctor Pedro Di Lelia, que nos hablará en el módulo 2 de Mirada 2021 sobre temas de derecho sucesorio, de testamentos, requisitos, formas, su validez y procedimiento sucesorio. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a tratar los temas que nos acaban de informar en la exposición. Como les dijeron, si ustedes necesitan hacer alguna pregunta, la mandan por el chat porque no van a habilitarles los micrófonos y nosotros vamos a contestarlas al terminar con la exposición. Bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer un pantallazo general, porque el tema es muy amplio, de las modificaciones que introdujo el Código Civil y Comercial. Y una vez que hagamos esto y veamos todos los temas que tenemos para ver hoy, vamos a dejar para el final las preguntas referidas al tema. ¿Por qué? Van a quedar muchos aspectos por puntualizar, porque si tomo un instituto y trato de profundizarlo hasta el final, me voy a encontrar con que no puedo tratar los demás temas. Entonces prefiero señalar los aspectos relevantes que han sido modificados por el Código Civil y Comercial y dejo las preguntas de ustedes para el final. Encontramos que el Código ha procedido, y esto ya se ha dicho muchas veces, pero siempre hay que recordarlo, a regular no solo los aspectos sustanciales en la materia que trata, en este caso testamentos y sucesiones y procedimiento sucesorio, sino también ha procedido a crear o modificar normas procesales de indiscutible facultad de las provincias, pero que la Corte ha dicho que son válidas cuando persiguen la finalidad de que se cumpla la norma sustancial. Es decir, consideró que se trataba de aspectos procesales que eran necesarios para lograr la finalidad de la ley sustancial. El tema es que cuando esta jurisprudencia nace, había alguna pequeña norma de derecho procesal que se había incluido en la ley de fondo y entonces nació la discusión sobre esto. Pero una vez rasgado el velo de esta protección de la autonomía provincial, resultó muy difícil mantenerla y el Código Civil y Comercial avanzó sin empacho alguno sobre las cuestiones procesales que se veían y entonces ha procedido a regular materias de indiscutible jurisdicción provincial, pero que no han recibido críticas en fallos jurisprudenciales o por lo menos no se han visto reflejadas en publicación alguna, lo que quiere decir que ningún tribunal, por lo menos relevante en el país, ha atacado estas normas procesales contenidas en el Código de fondo. Entre las reformas sustanciales encontramos un aspecto sumamente interesante, que es la supresión de la desheredación, lo que fue muy, yo no diría que muy criticado, porque no fue muy criticado, fundamentalmente lo que fue es una tremenda sorpresa. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia no entiende por qué la supresión de la desheredación de los herederos legítimos. Cuando hay causas graves, como las había para la indignidad, también hubiera sido procedente dejar vigente el instituto de la desheredación, pero lo cierto es que el legislador no quiso hacerlo por el motivo que fuera, lo que no impedirá que el causante proceda no a desheredar, porque no puede desheredarlos, pero sí a establecer en una cláusula que existen motivos señalándolos y dando pruebas, etcétera, para sostener que alguno de los herederos forzosos llamados a la herencia por la ley
tienen que ser declarados indignos. Claro que esto lo colocará al causante en la situación de que sus mandas serán válidas en la medida que vulneren la legítima de este heredero forzoso, cuando los otros coherederos prueben las causales de indignidad que, repito, el testador podrá mencionar, pero que no constituyen un mandato testamentario. Otra modificación realizada por la ley de fondo es la posibilidad de hacer una partición por ascendientes aún vigente en la comunidad conyugal. Ustedes saben que hoy los cónyuges pueden estar casados bajo dos regímenes diferentes. No ha permitido más de dos la ley, a pesar de que el proyecto del 98 establecía tres, pero el Código Civil y Comercial se inclinó por solo dos regímenes: o la separación de bienes o la ganancialidad. Claro que es un régimen que puede ir cambiando según sean las circunstancias de cada caso. Se podrá ir alterando el régimen anualmente. Esto es lo que dice la ley. Es decir, solo se puede alterar una vez por año. Pasado el año se puede volver a cambiar. La verdad es que en una sucesión en la cual concurra uno de los causantes y hayan cambiado de régimen matrimonial 4, 5, 10 veces, la partición de los bienes y sobre todo su calificación como propios y gananciales por un lado, como personales por el otro, si no hay ganancialidad, va a ocasionar complejidades no menores. Bien. Aclarado esto, decía que, sin embargo, la partición por ascendientes puede hacerse vigente la comunidad conyugal, pero no permite que los cónyuges incluyan los bienes gananciales en ese testamento. Es decir, si quieren hacer una partición por ascendientes, la pueden hacer, pero tienen que hacerla necesariamente por testamento o por donación si se trata de bienes propios, pero solamente perdón, pero solamente por donación si se trata de hacer respecto de los bienes gananciales. Pero el cambio fundamental está dado porque el Código Civil de Vélez no permitía la partición por ascendientes cuando estaba vigente la comunidad conyugal, y por el contrario, el Código Civil y Comercial autoriza expresamente. Igual que en el Código de Vélez, el testador debe respetar siempre la porción legítima de los herederos forzosos. Ahora, no solo debe respetar la porción legítima, sino que el Código autoriza en forma expresa al testador a disponer no solo de la porción disponible, sino de un tercio de las porciones legítimas a favor de los herederos con discapacidad. Este es un artículo que el testador va a tener que tener mucho cuidado al utilizarlo, porque la verdad es que es o tiene una redacción de suyo compleja, difícil de desentrañar y con algunas aristas no menores. Porque dice: el causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas. Es decir, un tercio de las legítimas pueden utilizarse, no un tercio de la herencia. Esto quiere decir, el causante tiene la libre disponibilidad del 33% de la herencia, es decir, de un tercio de la herencia. Y además puede tomar un tercio de los otros 2 tercios que formaban parte de la legítima para poder acumularlo a la porción disponible si tiene un heredero con discapacidad. Ahora bien, sean ascendientes o sean descendientes. Primera pregunta: si hay ascendientes y descendientes, ¿puede disponer a favor de un ascendiente con discapacidad la porción disponible más el tercio? Si hay descendientes que excluyen de la herencia a los ascendientes, entiendo que no. Que si bien no ha hecho la salvedad, el código, no ha hecho la aclaración expresa de que decía ascendientes y descendientes solamente para mencionarlos
pero no indicando que los ascendientes conservaban derecho, me parece que no puede hacer. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que la interpretación de la normativa sucesoria presenta algunas dificultades. ¿Por qué? A ver, les voy a recordar un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el cual un señor donó sus bienes a favor de una sobrina. La cónyuge compareció, renunció a reclamar nada respecto de esto y de esa forma se llevó adelante la donación. Falleció el causante, posteriormente fallece la cónyuge dejando un heredero instituido. El heredero instituido promueve la acción de reducción sosteniendo que estaba dentro de su acervo hereditario la acción que no había prescrito, la acción de reducción. En un fallo por mayoría muy importante, 4-1, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió que el heredero instituido, aunque estaba llamado a la totalidad de la herencia, no recibía toda la herencia. ¿Y por qué no recibía toda la herencia? No recibía toda la herencia porque esa acción de reducción era evidente que la causante no la había querido incluir en su herencia. Esta fue la interpretación que hizo la Corte diciendo el artículo 2 del Código Civil es un mandato expreso del legislador a los jueces para que la ley sea interpretada de manera tal que cumpla con los valores jurídicos del plexo normativo. Y he traído esto a colación por esto que decía. La norma dice que la porción disponible se puede ampliar cuando el heredero, ascendiente o descendiente, padece alguna discapacidad. Bien. Me planteo el siguiente caso. El causante tiene como heredero a sus 3 hijos. Los 3 con una enorme fortuna. Pero además tiene un padre vivo y discapacitado. Y el causante necesita dejarle, dice, todo lo que tiene disponible porque no puede sobrevivir económicamente. Y le deja esta porción. Tengo mis dudas que la Cámara diga que no hay derecho a disponer más allá de la porción disponible en favor del ascendiente porque vulneraría las legítimas hereditarias. Frente a las circunstancias de hecho, me temo que la interpretación podría ser por lo menos dificultosa o vidriosa, lo que señalo porque en estas materias hay que tener cuidado con hacer afirmaciones tajantes frente a normativas que han dejado un poder discrecional en manos del juez de tal entidad. Bien, pero les decía que esta norma no agota los problemas. El problema es que dice que se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada. Primer problema, ¿qué es prolongada? ¿Cuánto tiempo tiene que haber sufrido la discapacidad? Pero además dice física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Como ustedes pueden advertir, el vastísimo campo que esto deja para considerar una discapacidad, porque, por ejemplo, una personalidad Oscar, que tiene dificultades para su integración social, tendrá derecho a una porción disponible mayor todavía que la porción disponible y lo que le corresponde en la herencia. Ustedes fíjense lo que estoy diciendo. Si el causante le puede dejar a un hijo simplemente porque es osco
y no tiene un trato adecuado con la gente, la porción que le corresponde como legítima, más el tercio de la porción disponible, más el tercio de todas las legítimas, este señor se lleva una porción sumamente grande de la herencia, y yo tengo mis dudas si realmente se puede interpretar que esta es la voluntad del legislador, pero ahí está la norma y dependerá del juez interpretar qué debe considerarse una incapacidad en relación a su edad y medio social. Está bien, pide que haya desventajas considerables, pero también esto quedará a criterio del juez. Bien, seguimos con nuestro tema. Después, si hay alguna pregunta sobre estos avatares, porque no alcanzo a terminar con todos los temas y el reloj avanza rápidamente, ustedes me harán las preguntas que crean necesarias. Una cuestión no menor, a la que yo con algún humorismo suelo decir que constituye una invasión de la legislación en el área de la medicina, es la disposición legal que conserva la vida del causante después de su muerte física. No me he vuelto loco. Dejando las normas de las bromas de lado, sucede que se ha realizado un cambio copernicano en la titularidad de los bienes después de la muerte del causante. Lo que sucede es lo siguiente. El artículo 2523 faculta al testador a designar al albacea y atribuirle todas las facultades que considere convenientes y necesarias, conservando los herederos, es decir, los dueños de la herencia, después que el causante se murió, solo las facultades residuales, ¿no es cierto?, que prevé el artículo 2528. Entonces la pregunta es, ¿puede el causante nombrar una albacea que sea el administrador de todos los bienes, con facultades para alquilar, arrendar, cosechar, levantar cosechas, ampliar administraciones agropecuarias, concurrir a las asambleas sociales en aquellas sociedades donde el causante es socio y resolver como si él fuera el dueño de la herencia? Esto es indudablemente así. El cambio es radical con respecto a lo que el código anterior traía. En el código anterior era claro que el albacea carecía de facultades si había herederos. Yo recuerdo un caso muy casi gracioso, pero no tan gracioso, en el cual me vino a ver un colega que no hacía mucho sucesión y le había tocado una sucesión y le había tocado como albacea testamentario un abogado de mucha experiencia profesional, y las herederas eran dos viejitas que residían en el inmueble que el causante tenía y que vivía con ellas, eran 3 hermanos. Entonces, el albacea testamentario un buen día resolvió pedir la venta del inmueble donde vivían estas señoras, que eran las herederas, y que no querían venderlo. Entonces, el abogado me vino a ver muy preocupado, el que representaba a estas dos viejitas, diciendo que el albacea les iba a vender la casa. Y entonces yo no entendía y empecé a preguntar, a indagar un poco y qué sé yo, y presenté un escrito muy enojado, a conocer, en el cual le dije al juez, pido que se mande callar al albacea. El juez, un poco en solfa, lo leyó un poco y dijo, hágase saber al albacea que debe abstenerse de seguir la intervención en estos autos, porque los herederos instituidos se habían presentado, habían tomado la herencia, habían aceptado el testamento y estaban en posesión de los bienes. El albacea no tenía más nada que hacer, no quedaba ninguna manda pendiente. En cambio, ahora la situación es un tanto distinta. El albacea pasa a ser el dueño cuando el causante está muerto. Por eso les decía que de alguna manera le han prolongado la vida, porque es el causante desde la tumba mediante el albacea el que sigue disponiendo de los bienes que ya no le pertenecen al causante porque ya no es dueño de nada. Sin embargo, esta modificación, que sin duda
es una fuerte influencia del derecho anglosajón. Pero en el derecho anglosajón no hay legítima hereditaria y entonces la posibilidad de disponer es mucho más amplia. En cambio, acá no. Es como una especie de tiranía, digamos así, por parte del causante que después de muerto sigue disponiendo de sus bienes como mejor le parezca. Esto además con la facultad que establece el código de que el albacea es, y esto lo dispone expresamente el artículo 2347, que aunque el causante no lo diga, el albacea es el administrador hereditario. Es decir, que no solo puede nombrar el albacea y el administrador, sino que si no nombró administrador, debe interpretarse que el administrador es el albacea. Es cierto, me dirán ustedes, bueno, pero puede ser removido por incumplimiento de sus funciones conforme al 2528. Sí, es cierto, puede ser removido. Pero los que han hecho sucesiones alguna vez saben que la remoción de un administrador sucesorio es sumamente difícil. Es muy extraño que el juez acepte la remoción de un administrador, salvo que haya habido un incumplimiento notorio en su función. Sobre todo porque debe recordarse que el administrador no tiene por qué ser un experto en derecho y por tanto se maneja como, digamos así, una especie de buen padre de familia o buen hombre de negocios, como se decía antes. Recuerdo un caso en el cual, fallecidos los padres, la abuela es nombrada tutora de los chicos que eran menores de edad y el defensor de menores le pide rendición de cuentas. Rinde cuentas y en esa rendición de cuentas había documentación acompañada y demás, pero todo de manera un tanto desordenada, un tanto no muy clara, un tanto no muy precisa, y el defensor impugnó las cuentas. Y la Cámara le dijo, vea, la abuela administradora de los bienes de la sucesión es más que nada la abuela. No se le puede pedir que se den las cuentas como si fuera una experta comercialista o un contador. Le aconsejamos al juez, atento al monto de los ingresos, la designación de un contador que auxilie a esta señora en el cumplimiento de sus tareas, porque en definitiva de esto se trata. Por eso digo que es muy difícil remover un administrador y también a esto debe agregarse otra cuestión, que es que el artículo 2530 del Código Civil y Comercial lo faculta al testador no solo para darle todas las facultades que le dé la gana, sino además de esto lo faculta también para fijarle su remuneración. Y la pregunta es, ¿de dónde sale la remuneración? Obviamente es una carga del sucesorio y por tanto debe salir de la masa antes de cómputo de legítima. Y esto es importante porque la pregunta es, ¿tiene absoluta libertad el testador para fijar el monto de la remuneración del albacea? ¿Qué pasa si esta es notoriamente elevada para la tarea que tiene que realizar el albacea? Supongamos que, que hay un departamentito de 2 ambientes y que cuando muere el causante está alquilado, 30.000 pesos por mes. Y el albacea le fijó una el testador le fijó una remuneración de $300.000, que es lo que hay en el banco. Bueno, obviamente esto no puede funcionar. He dado un ejemplo grosero porque siempre es claro, pero van a estar los casos grises. Es decir, aquellos donde la regulación no sea tan desproporcionada, pero sea un poco desproporcionada. Y aquí dependerá un poco del criterio de la juez y del juez y de la cámara que nos toque, lo que dirá respecto de si esto es proporcional o no es proporcional a la tarea que se ha encomendado a la albacea, porque en este caso se podría sostener que la remuneración esconde una donación y en este caso habría que ver si vulnera o no la legítima hereditaria. Bien.
En el Código Civil originario, la mayoría de edad estaba a los 18 años. Perdón, a los 21 años. Y la edad para testar era de 18. Con lo cual había una notoria diferencia entre la mayoría de edad y los 18 años. A veces es interesante ver cómo ha evolucionado el derecho. Porque ¿qué sucedió después? Se cambió la mayoría de edad, 18 años, con lo cual terminó habiendo identidad entre la edad para testar y la mayoría de edad. Con lo cual se podía decir que podían testar los mayores de edad. El Código Civil y Comercial hizo esto. Estableció para testar la mayoría de edad. Suprimió el tema de los 18 años porque ya se sabe, la mayoría de edad son los 18 años y entonces no hay problema y tiene facultades para testar. Pero no deja de ser una paradoja que en el Código Civil y Comercial la persona de 16 años tenga capacidad para disponer de su propio cuerpo, pero no pueda disponer de su propio patrimonio. Yo no voy a hacer proselitismo en favor de que se permita a los 16 años testar o no testar. Simplemente quiero señalar que me parece una incongruencia legislativa que se permita disponer del propio cuerpo y no se permita disponer del patrimonio. Habría que ver qué pasa con esto. De cualquier forma, la interpretación es clara. En materia de formas testamentarias, se reguló el testamento por acto público y el testamento hológrafo, por lo que el testamento cerrado quedó suprimido. Me parece a mí que el legislador quería suprimir todo testamento que no fuera hecho por acto público o por testamento hológrafo. De hecho, Aida Camelbacher de Carlucci comentó que habían dudado si suprimir o no el testamento hológrafo, pero que finalmente se inclinaron por conservarlo porque formaba parte de las costumbres del país. Pero lo que me parece que no se dieron cuenta es que, sí, el testamento en Lazareto, el testamento en periodos de guerra y demás, todo esto ha quedado suprimido. Pero hay un testamento especial que no ha quedado suprimido, que es el que regula el Código Aeronáutico. Está bien, yo no vi nunca un testamento aeronáutico porque no me imagino una persona testando en un avión, pero, qué sé yo, podría darse la hipótesis de una persona viajando a Europa y que tiene en ese momento un ataque cardíaco, quiere testar o algo por el estilo. Es muy rebuscado, muy escolástico, muy traído de los pelos, pero no quita que es una de las cuestiones que ha quedado en el olvido. En cuanto al testamento hológrafo, ha hecho algunas modificaciones. En primer lugar, en materia de forma testamentaria, ha dispuesto que el reconocimiento de la firma del testador no puede hacerse por testigos, sino que tiene que hacerse por un perito designado por el juez. Sin duda, esto obedeció a la cantidad de testamentos hológrafos que misteriosamente aparecían en sucesiones donde nadie se había presentado por muchos años. Y entonces apareció un señor blandiendo un testamento y diciendo: tengo el testamento hológrafo del causante, lo encontré en el cajón abajo de las medias, o alguna cosa por el estilo. Y de esta forma, lo que era una sucesión vacante se transforma en una sucesión testamentaria. El legislador quiso evitar esto y, en este sentido, encareció la actuación con el testamento hológrafo, pero, lamentablemente, si bien encareció, incurrió en un segundo error en aras a la seguridad, que es más complicado. Dice que el perito debe peritar la firma y la letra. Y acá sí tenemos un problema, porque firmas indubitadas del testador hay. Habrá escrituras públicas, habrá la firma del documento de identidad, habrá firmas puestas en bancos, en fin, va a haber un montón de cosas. Pero la letra del testador, ¿cómo voy a probar
¿cómo le voy a dar al perito? ¿Qué elemento le voy a dar? Le daré cartas, contratos firmados por el testador donde puede haber hecho atestaciones de puño y letra, pero ninguna garantía hay de que esta sea letra fehacientemente del testador. Entonces, me parece complejo, los peritos van a tener que afinar su trabajo, van a tener que señalar con mucho cuidado las características de la letra, si es lo único que tienen indubitado, para considerar que, perdón, las características de la firma, si es lo único que tienen indubitado, para considerar que esa letra pertenece realmente a la misma persona que puso esa firma. Porque claro, también se quiere evitar con esto de exigir que la letra sea acreditada, que se pueda rellenar, entonces firmado en blanco por el testador o lo que sea, pero me parece que crea complejidades no menores. Bien. En materia de procedimiento testamentario, nos encontramos con algunas variantes que tienen su importancia. En primer lugar, en la sucesión testamentaria, nosotros no necesariamente publicábamos edictos, dependía del código procesal. Este es uno de los aspectos en los cuales el código de fondo avanzó sobre la legislación local y resolvió que tenía que acreditarse, perdón, la publicación de edictos para poder aprobar el testamento. Con lo cual, ahora ya no basta con que el causante simplemente falleció, sino que exige la publicación de edictos. Es cierto que la publicación de edictos es una norma arcaica que mayormente no cumple finalidad, salvo para algunas grandes fortunas donde puede estar atenta la gente a las publicaciones del boletín oficial o los contadores pueden enterarse de esto, además, pero lo cierto es que no hay ninguna disposición, diría yo, por lo cual la publicación de edictos pueda ser reemplazada de alguna otra manera. Sobre todo con el problema que tiene ahora la provincia de Buenos Aires, que a pesar de que la normativa legal dice que el domicilio del causante determina la competencia del juez del sucesorio, ustedes saben que la provincia de Buenos Aires, por una antigua jurisprudencia, permite, si no hay oposición, que el trámite sucesorio ocurra en una jurisdicción de la misma provincia, pero que no sea donde vivía el causante. Es decir, yo podría iniciar el juicio testamentario de una persona que falleció en Bahía Blanca, perdón, que tenía domicilio en Bahía Blanca, y lo puedo promover en San Isidro. Y los jueces se van a declarar competentes en la medida en que no haya oposición de nadie. Y esto puede implicar que la gente de donde vivió el causante ni se entere que se murió, ni se entere de que se inició la sucesión. Entonces, me parece que en este sentido el Código Civil debió haber avanzado sobre estas jurisprudencias locales que, al revés de lo que decía sobre las normas procesales, avanzaban sobre una disposición del Código de Fondo, que es quién es el juez competente para entender en el proceso sucesorio. Claramente, el juez competente es el del último domicilio del causante, y por esto no vale que me digan que falleció en tal parte. Es decir, si yo tengo un causante fallecido en Chajarí y el causante vivía en La Plata, bueno, el juez competente es el juez de La Plata, aunque excepcionalmente se encuentre en otro lugar por cualquier circunstancia. Incluso la jurisprudencia de la Corte ha sido muy amplia en cuanto a permitir a los herederos demostrar que la competencia correspondía o el último domicilio correspondía al causante. Un caso muy conocido es el caso Ardoin. Bueno, conocido sucesiones, perdón, las connotaciones con personajes
de otra, de la farándula, además son ajenos a esto, decía un fallo muy conocido en el cual la Corte estableció que si el causante había expresado indudablemente su voluntad de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para tener su domicilio acá donde residía toda la familia, el tema fue así. Este señor vivía en La Pampa, tuvo que ser internado en una suerte de psiquiátrico, donde la familia lo iba a visitar, pero por razones que no conozco, la familia decide trasladarse a Buenos Aires y al trasladarse a Buenos Aires, el causante queda en La Pampa y le escribe a la familia que es su voluntad trasladarse y que por favor hagan los trámites para traer. No alcanzan a hacer los trámites y el señor fallece. Y la Corte estableció que el último domicilio del causante era el de la ciudad de Buenos Aires, porque había manifestado su inequívoca voluntad de residir en esta ciudad antes de establecer. Esto estaba muy regulado en el código con respecto a la voluntad de trasladarse y demás, lo que el Código Civil y Comercial ha dejado un poquito de lado. Con respecto a la materia testamentaria, digamos así, las cuestiones de la administración de la herencia, si el testador no ha tomado disposiciones sobre esa administración, se regirán por las normas propias de las sucesiones. Las normas que regulan la sucesión intestada no prevén una administración específica, salvo que el causante la disponga. Si el causante dispone, el causante establece quién es el administrador, ese señor va a ser el administrador. Por el contrario, si el causante no ha tomado ninguna disposición, podrán los herederos designar al administrador. Y ahí deben recordar ustedes que el código va a regular no solo la administración judicial, sino también la administración extrajudicial, previendo expresamente que cuando fallece el causante, si uno de sus herederos asume la administración con el conocimiento y sin la oposición de los otros, esa administración es válida y los coherederos están obligados a respetar los actos realizados que no excedan de los actos normales de administración que establece el código. Obviamente, para los actos extraordinarios requiere el consentimiento expreso de todos los herederos. Bueno, llegados a este punto, como ustedes habrán notado, tengo alguna dificultad para hablar a consecuencia de una gripe muy pesada, así que yo les voy a pedir que empecemos con las preguntas, así descansa un poco la garganta leyendo lo que ustedes digan. Veo que tengo 5 preguntas, empecemos por ahí. ¿Qué pasa si en un testamentario el juzgado no ordena la publicación de edictos? Si el juzgado no ordena la publicación de edictos, van a tener un problema muy serio, porque ustedes saben, el juez va a declarar válido el testamento, porque si no hizo caso de la publicación de edictos, supongo que no va a impedir la aprobación del testamento, aprobará el testamento, mandará a inscribir al registro de la propiedad inmueble los bienes, pero con una dificultad tremenda. Nuestra inscripción en los registros de la propiedad inmueble no es constitutiva de derechos. Esto quiere decir, para poner un caso, voy a poner un caso que lo va a ejemplificar fácil. Un señor designa único heredero a fulanito. Fulanito se presenta, promueve la testamentaria, acepta la herencia y el juez ordena, perdón, acepta la herencia y el juez decreta válido el testamento a contra. Manda a escribir al registro de la propiedad. 7 años después, este señor quiere vender. Hace un boleto de compra-venta y le vende el inmueble a un tercero por boleto de compra-venta. Llegado el momento de escriturar, el escribano los llama y le dice, vea, no se cumplió con la publicación de edictos. No puedo hacer la escritura. Este título es observado.
porque es obligatoria la publicación de dictos, no es voluntaria. En consecuencia, como la inscripción en el registro de la propiedad inmueble tiene solo efectos publicitarios, pero no tiene ningún efecto constitutivo, esta inscripción no tiene ningún valor, ni sanea el título, por lo cual hay que tener mucho cuidado en que el trámite sucesorio se lleve adecuadamente adelante. Lo que quiero decir con esto es, no se conformen solamente con que el juzgado haga las cosas, porque nuestra tarea como abogados también es garantizarle al cliente que le vamos a dar títulos en condiciones de poder disponer. Creo que con esto quedó contestada la pregunta. Me pregunta uno de los participantes si ahora se puede prorrogar jurisdicción en provincia o no. Sí. La provincia de Buenos Aires lo permite. No hay oposición a esto en la jurisdicción provincial, por lo cual en la provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia, usted puede prorrogar jurisdicciones porque lo permite. ¿Está bien? No. ¿Viola el Código Civil? Sí. Pero la provincia lo permite expresamente, con lo cual no hay discusión posible. Otra pregunta dice, ¿un heredero forzoso o el cónyuge supérstite pueden ser elegidos como albacea por el testador? No, no solo pueden, sino que además hace muy creíble la designación. Es muy lógico que el causante prefiera elegir a uno de los herederos antes que a un extraño para que administre la herencia. Por supuesto, siempre podrá cuestionarse la idoneidad del cónyuge. Ustedes saben que la vida de las personas evoluciona mucho y que con el paso de los años a veces las personas adquieren diferentes capacidades. Entonces, podemos encontrarnos con un señor que empezó fabricando un colchón y que terminó como un empresario con 17 fábricas de colchones. Y está casado con una señora que se había casado cuando no tenía nada, de una cultura más bien limitada, con pocos conocimientos. El señor se fue puliendo y adquirió conocimientos y podía manejar las 17 fábricas. Fallece y nombra a albacea a su cónyuge. Pero su cónyuge no está en condiciones, carece absolutamente de idoneidad. Salvo que el cónyuge pueda decir, señor juez, yo tengo idoneidad porque puedo designar los contadores necesarios para que me asesoren respecto de lo más conveniente para las empresas. Y ahí la cuestión puede ser muy dificultosa. Bien. Bueno, tengo más preguntas que no alcanza el chat para las preguntas. Un poco. Bueno. ¿Y cómo se subsana si se... Si el causante casado dona a su sobrino un bien propio, con derecho de usufructo vitalicio, y el donatario fallece antes, ¿qué pasa con la donación? Y va a los herederos del donatario. Es decir, el bien está en poder del sobrino. El sobrino fallece. Bueno, no importa si el donatario... Es decir, acá hay dos cosas distintas. Una cosa es que estaba casado, donó el bien propio, podía hacerlo, no podía hacerlo, afectó, no afectó, es otra historia. Si podía donar el bien propio, se la donó al sobrino. El sobrino recibirá, perdón, los herederos del sobrino recibirán la nuda propiedad y el causante, perdón, el sobrino, perdón, los herederos del sobrino recibirán la nuda propiedad y el causante seguirá utilizando, bueno, no seguirá utilizando porque ya se murió, el que se murió es el sobrino, el donante seguirá usando la propiedad porque tiene el usufructo vitalicio. Hasta que él no se muera, no pasa nada. ¿Estamos? Me pregunta cómo se subsana si se inscribió sin la publicación de dictos. Hay que ir al juzgado, advertirle el error y pedir que se publiquen los edictos. Y de esa forma que el juez tenga por subsanado el error. Y con esto se acabó.
Para atacar a un testamento cuando hay serias dudas, serias sospechas de su falsedad, tendremos que hacerlo en el mismo juicio testamentario o por incidente de nulidad. En el juicio testamentario no se puede hacer nada. Nada. ¿Qué quiero decir con esto? La jurisprudencia anterior y hoy el Código Civil y Comercial de manera expresa establecen que el objeto del juicio sucesorio es solo la determinación de los herederos y la adjudicación de los bienes. Punto. Termina con la partición. Si usted quiere atacar algún acto del causante, si usted quiere atacar la nulidad del testamento, lo tiene que hacer por un proceso separado que tramita ante el mismo juez por razones de conexidad, porque es el juez del sucesorio el que tiene que establecer la validez o nulidad del testamento. Tramitará, eso sí, por separado, pero no por un incidente de nulidad. Esto es un juicio ordinario que tramita por la vía de los juicios ordinarios ante el mismo juez en el cual tramita el sucesorio. Y por supuesto, si usted tiene elementos de juicio suficientes, podrá eventualmente pedir medidas cautelares para evitar que se disponga de los bienes en base a un testamento que existen elementos para considerar nulo y el juez determinará si están reunidas o no las causales propias de las medidas cautelares que se requieren en cualquier medida cautelar. Bien. Inició la sucesión, pedí radicación en el mismo juzgado ya que tramita la del otro cónyuge, pero me piden notificar al heredero que vive en Estados Unidos. No sé dónde vive. Bueno, vea, tengo una respuesta teórica y una respuesta práctica. La respuesta teórica es pida al juez que le permita llevar adelante el proceso sucesorio porque no puede ubicar al heredero y el juez le va a dar 20 vueltas. La realidad es que el otro heredero no es heredero si usted no sabe el domicilio. ¿Se presentó? ¿Por qué digo esto? A ver. ¿Quién hereda? Hereda aquel al que la ley o el testamento ha llamado a la herencia del tercero. Bien. ¿Hereda en el mismo acto de la muerte? Sí. Pero, y acá está el pero, es necesario para que se opere retroactivamente la aceptación de esa herencia que el heredero acepte. Si no, nunca va a ser heredero. Entonces, usted se encuentra con un heredero que usted dice que es heredero. Supongo que debe ser pariente, que no hay testamento. Si es pariente, usted no está obligado a presentarlo. Usted le dice al juez del sucesorio, yo soy el único heredero, porque soy el único aceptante de la herencia hasta hoy, e ignoro dónde está el domicilio del otro heredero. Algunas veces los jueces de primera instancia se ponen quisquillosos, si se me permite la palabra. Entre abogados podemos hablar con alguna libertad respecto de algunas aptitudes de la judicatura, y no respetan la copiosísima, pacífica y absoluta jurisprudencia que dice que el heredero no está obligado a indagar la existencia del otro heredero, si todavía vive, si no vive. Si, primero, puede no conocer su existencia, pero segundo, aún conociendo su existencia, si no sabe el domicilio, no tiene por qué citarlo, en consecuencia no tiene por qué intervenir, y en consecuencia, si no sé el domicilio, estoy bien parado en sostener que soy el único heredero. Ahora, cuidado, si yo sé el domicilio y el otro se presenta después y dice, señor juez, es un mentiroso. Acá están las cartas que me escribía, y esto me recuerda a un famosísimo caso de un señor que falleció con su hijo en París y
el sobrino que lo visitaba al tío cada tanto y qué sé yo, se presentó a la herencia mientras le escribía a su primo diciéndole: tu papá está un poco mejor, todavía no puede escribir, todavía no está en condiciones, pero está mucho mejor, te voy a seguir teniendo al tanto. Mientras tanto tramitó la sucesión y vendió todos los bienes. Esto se llama, este es un poseedor de mala fe de la herencia y responde como los poseedores de mala fe. Esto es de meridiana claridad. Quiero decir con esto, una cosa es que yo no sepa el domicilio y otra cosa es que me quiera hacer el sota. Son dos cuestiones distintas. Bien, creo que tengo algunas preguntas más. Una de las hijas de la causante no se ha presentado en la sucesión. Según las hermanas, se fue al exterior hace muchos años. Esperen un segundo que no sé por qué el chat salta. Perdóneme. Voy a contestar otra pregunta después cuando encuentre esta de vuelta. La pregunta es, el testamento lo aprobaron y estamos esperando tener comprador para proceder a la venta. Por su explicación, tendría que insistir en el juzgado con la publicación de dictos entonces. Sí, cuidado, salvo que haya muerto antes del 2015. Si murió antes del 2015, obviamente no tiene que publicar edicto, porque el código entonces no lo exigía para aprobar el testamento. Digo esto para evitar errores. Supongo que estoy hablando de una sucesión abierta después del 2015. ¿Por qué si una sucesión tramita en la jurisdicción nacional y el causante dejó una propiedad en provincia de Buenos Aires, los herederos deben pagar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes? Yo no quiero introducirme en cuestiones políticas. Lo único que puedo decir es porque el legislador es muy burro. No entiende nada. Los bienes se transmiten en la sucesión. Si el causante tenía su domicilio en la provincia, en cualquier provincia, no importa dónde tiene los bienes. Ahora, eso sí, supónganse que vive en la provincia de Buenos Aires y tiene bienes desperdigados por todo el país. ¿Tiene la provincia de Buenos Aires derecho a reclamarle que pague los impuestos, el impuesto sucesorio sobre todos los bienes en todo el país? Sí, porque la sucesión tramita ahí. Pero claro, el legislador, que de tonto para recaudar impuestos tiene poco, así con franqueza, se da cuenta que el grueso del valor de los bienes inmuebles, las grandes estancias, también hay algunas otras provincias como Córdoba y algunas que la tienen, pero fundamentalmente está radicado en la provincia de Buenos Aires. Y el legislador que estableció esta norma de pago de impuestos es el legislador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta es la forma o el motivo por el cual el legislador ha hecho esto, no la justificación, porque no la tiene. Bien. Otra consulta dice, una de las hijas de la causante no se ha presentado a la sucesión. Según las hermanas, se fue al exterior hace muchos años, no saben el domicilio, el juzgado insiste con la notificación. ¿Qué es lo mejor para hacer? Pedir declaratoria de herederos. Decirle al juez que no van a contratar a un investigador privado, ni lo pueden hacer, no saben qué parte del mundo está esta señora, y en consecuencia, perdón, insisto, si esto es verdad, si no son poseedores de mala fe de la herencia. Pero si esto es verdad, presentarse al juez y pedirle que dicte declaratoria. Si el juez es muy cabeza dura, cosa que con algunos jueces de primera instancia pasa, apelen que no hay cámara que diga lo contrario. Más, las cámaras se han cansado de decir, el heredero no es un investigador, no tiene que empezar a buscar por el mundo dónde está. Alguna vez el defensor de ausentes, al que el juez se atrevió a darle vista, pidió la publicación de edictos. Para citarlo, era un expediente testamentario donde no se había presentado. Y otro caso, el defensor de menores pidió publicación de edictos en España
porque habían dicho que vivía en España. Y todas estas disposiciones, todas, no hay disidencias en las cámaras, fueron dejadas sin efecto por la Cámara. Es decir, no se aprobó ninguna. Se dicta declaratoria con los que están, a resultas de lo que pase con el heredero, si es poseedor de mala fe de la herencia, porque está obligado a informarle al otro. Si conoce el domicilio, está obligado a informarle. Si no lo cumple, el juez no tiene forma de saber si sabe o no sabe el domicilio. Dice que no lo sabe, no hay nada que probar. ¿Estamos? Bien. Corresponde que un heredero con certificado de discapacidad se presente a estar a derecho a la sucesión en la sucesión de su padre. La madre del heredero inició una curatela aún no declarada, o hay que esperar que salga la curatela. La curadora será su madre, que es la otra coheredera. Tiene edad psicológica de un menor de edad. Vea, el tema es este. Si la incapacidad no está declarada, es capaz. Yo le haría firmar la aceptación de la herencia, por supuesto, nada más que la aceptación de la herencia. No dispondría de ninguno de los bienes de la herencia porque claramente había una circunvención de incapaz. Así que lo único que haría es hacerle aceptar la herencia, seguir adelante para terminar el trámite sucesorio, darlo por concluido, declararlo heredero. Ningún perjuicio le va a ocasionar al incapaz, salvo que el juez ya haya declarado la incapacidad. Si el juez declaró la incapacidad respecto del área testamentaria, de intervención en juicios y demás, obviamente no lo podrá hacer. A ver, no me respondió esta pregunta. En la escritura de donación con reserva de usufructo, ¿se puede dejar constancia que en caso del fallecimiento del donatario el bien vuelva al donante o a sus legítimos herederos? Bueno, sí, el código trae una disposición con respecto a la supernacencia de hijos del donante. Podría establecerse la cláusula para que el bien no se pierda. Pero esto depende, digamos así, de que el donatario fallezca antes que el donante. Pero esta cláusula se puede poner. Bien. No hay más preguntas, con lo cual vamos a dar por concluida la actividad, porque son casi... Perdón. A ver, el que inicia una sucesión testamentaria siendo instituido heredero, pero no declarado aún válido, ¿puede ocuparlo? ¿No sería ilegal? A ver, eres semel eres, semper eres. El que es heredero siempre. En consecuencia, en el momento de la muerte, el heredero quedó en la posición de dueño de la herencia. Él es el heredero. No importa si lo dijeron los jueces, puede ocupar los bienes, puede hacerse cargos, en la medida en que no aparezca otro tercero diciendo yo tengo un mejor derecho. En ese caso, habrá que estar a las resultas del litigio entre ellos. Pero, nosotros tuvimos un caso en el cual un sobrino vendió los dos inmuebles por boleto de compraventa. Cobró el 100% del precio. Los compradores fueron después mis clientes, cuya lucidez mental a mí no me pareció demasiado, porque pagar el 100% del precio del boleto de compraventa realmente implica una irresponsabilidad mayor. Entonces el sobrino, ¿qué hizo? Desapareció. Ya había cobrado el precio de los dos inmuebles, se mandó a mudar con la plata y desapareció. Cuando me vienen a ver los compradores, digo, no hay ningún problema. Si realmente este señor es el sobrino y realmente es el heredero, lo que tenemos que hacer es promover la sucesión. Una vez que sea declarado heredero, ¿cierto? Tenemos interés porque somos acreedores. Una vez que a él lo declaran heredero, pedimos que el juez escriture, demandándolo por escrituración. Efectivamente, así hicimos. ¿Cuál fue la desventaja para estos señores? Que obviamente la sucesión la tuvieron que pagar ellos, porque el otro había cobrado el 100% del precio y se mandó a mudar. Y no era un delito. Porque lo único que había hecho era no cumplir su obligación de escriturar. Pero no es que había vendido algo ajeno. Había vendido algo que era de él, porque él era heredero. En consecuencia, tuvo todo perfectamente. No había ningún inconveniente.
Entonces, el que va a cuestionar esta situación es el eventual tercero heredero por un mejor derecho. Si no, nada. Bueno. Inicié sucesión en Cava con inmueble en la provincia de Buenos Aires. Quedó detenida la inscripción definitiva en el registro por trámite de beneficio en arma. ¿Se puede presentar algo para destrabar la inscripción? Porque es una cuestión administrativa e impositiva. No, en provincia de Buenos Aires los impuestos se pagan y si no, usted no tiene. Así que no queda más remedio que dilucidar primero si hay una deuda o no la hay. En provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, como usted dice bien, sí se puede inscribir asumiendo la deuda. Bueno, creo que esto es todo lo que tengo como pregunta. Si alguien mandó una pregunta diferente, no la vi, levante la mano, por favor, para evitar dejarlo en el aire. No. Bueno, entonces les agradezco muchísimo la atención. Espero verlos en alguna otra charla y espero que les haya sido útil en alguna medida. Gracias.